cuento qué es esto del programa de oportunidades circulares que estamos impulsando y en el marco del cual hacemos esta actividad. Para el año 2019, en conjunto con la Agencia Nacional de Desarrollo y el proyecto Biovalor, y con el apoyo de otras instituciones que también están trabajando alineadas a la promoción de la economía circular, lanzamos lo que le llamamos la convocatoria 2019 del programa de oportunidades circulares, que este año tiene 4 componentes, y se los quiero comentar muy brevemente de qué se trata. Tenemos un componente que tiene que ver con todo lo que es generar información y ponerla a disposición de empresas, de emprendedores, de público en general, de la academia, de instituciones, de todos aquellos que les interesa conocer el tema de economía circular y les interesa ver cómo pueden aprovechar las oportunidades que brinda la economía circular para incorporarlas a su actividad, a su negocio, a su vida, etc. Así que tenemos un primer componente que tiene que ver con la generación de información y dentro de esa instancia tuvimos ya un taller de consultas para todos aquellos que quieran presentar proyectos a las convocatorias que ahora les voy a contar. En ese taller lo que hicimos fue orientar un poquito en cómo presentarse a las convocatorias, en cómo formular los proyectos y vamos a tener un segundo taller de ese tipo el 10 de junio. ¿10 de junio? La fecha está a confirmar, pero alrededor del 10 de junio, así que todos aquellos que ya tienen alguna idea de presentar algún proyecto, sepan que el 10 de junio vamos a tener un segundo taller. Pero el evento de generación de información que pensamos este año, el año pasado hicimos 5 talleres más enfocados a cadenas de valor específicas. Este año lo que pensamos fue hacer una semana circular, que está iniciando hoy y que ahora les voy a contar un poquito todas las actividades que incluye, que la vamos a estar desarrollando en Montevideo, en Colonia y en Tacuarembó. Aparte de lo que es la generación de información, para nosotros era bien importante poder apoyar y promover todo lo que es el probar, el generar prototipos, validar ideas, para acompañar, digamos, a la gente que está interesada en hacer este camino de empezar a trabajar en línea con la economía circular, que se anime, poderlos acompañar, apoyarlos en ese proceso. Así que este año tenemos 2 convocatorias abiertas, una que es para validación de ideas, y ahí lo que apuntamos justamente es a aquellos que tienen alguna idea que les parece que puede ser un proyecto rentable y que a su vez circular, pero que necesitan orientar un poco, hacer una validación técnica, una validación comercial, entender si eso puede ser realmente un negocio rentable y qué tan circular es. Bueno, se pueden presentar en la convocatoria de validación de ideas. Tenemos una segunda convocatoria que es para la puesta en marcha y prototipos, y ahí es para todos aquellos que ya están un poquito más avanzados en esa etapa, que ya no es solo una idea, sino que es algo un poco más avanzado, más validado, más concreto, pero que todavía tiene cierto grado de incertidumbre y que se necesita hacer un prototipo o se necesita arrancar un negocio y ver cómo funciona. Tenemos la convocatoria para puesta en marcha. Y una tercera convocatoria para implementación de proyectos, para todos aquellas empresas que ya están trabajando y que quieren incorporar una mirada circular sobre sus procesos productivos, sobre sus negocios, implementar un proyecto ya validado, ya definido. Entonces tenemos para ellos una tercera convocatoria. Así que básicamente, para recordarles, tenemos 3 convocatorias abiertas. Están abiertas hasta el 28 de junio. Cierran las 3 convocatorias, son convocatorias en paralelo, no son secuenciales, cada cual, dependiendo del nivel de avance de su idea de negocios, tiene que ver o puede consultarnos a ver en qué convocatoria se puede alinear. Y particularmente ahora, esta charla que estamos teniendo hoy es en el marco del componente de generación de información, lo que llamamos la Semana Circular, que les cuento muy cortito, la estamos inaugurando hoy. Tuvimos hace un rato una charla con las instituciones del sector público y algunas del sector privado que están participando en un grupo de trabajo dedicado a pensar acciones concretas para impulsar la economía circular. Eso fue una charla cerrada, pero fue la primera charla que tuvimos en esta semana. Y ahora estamos dando inicio a esta semana circular con esta charla abierta que va a estar a cargo de Nicola. Ahora Giselle va a presentar a Nicola y a los que van a estar participando, pero la charla de hoy tiene el foco en algunos temas más específicos sobre la economía circular, que son nuevos materiales y servitización, o esto de vender productos como servicios, que es el foco que le queremos dar como bastante énfasis este año a la convocatoria de economía circular. A su vez, mañana vamos a tener una segunda instancia de formación apuntando a generar capacidades en evaluación de proyectos circulares, y esto apunta a las instituciones que evalúan proyectos a las convocatorias, como por ejemplo la de oportunidades circulares, pero también apunta a las instituciones que apoyan emprendedores para que los ayuden a formular y a evaluar qué tan circular son los proyectos. Apunta a otro tipo a cámaras, asesores, a todos aquellos que desde algún lugar
pueden acompañar y evaluar qué tipo de proyectos pueden ser circulares y cuáles no, o cómo hacer más circular un proyecto, o cómo medir la circularidad. Esta es una actividad cerrada que es por invitación, pero la idea es empezar a replicar estas metodologías para no solo ir generando proyectos circulares, sino que irlo acompañando de la generación de capacidades que puedan impulsar y multiplicar el proceso de generar negocios circulares en el Uruguay. El miércoles, el 29, tenemos un taller enfocado a emprendedores, empresas, instituciones que apoyan emprendimientos y público en general interesado en pensar modelos circulares. Eso lo vamos a estar realizando en Tacuarembó, va a estar también a cargo de Nicola, y el foco va a ser en modelos circulares y eco-canvas, que es, digamos, una adaptación del modelo de Canvas para pensar negocios, pero con una mirada circular. Vamos a tener otro taller el 30 en Colonia, también apuntando al mismo público, con la misma lógica, y vamos a estar cerrando la semana el 31, perdón, el viernes 31, en Montevideo, con un taller abierto también a empresas, emprendedores y personas interesadas en pensar modelos circulares con esta mirada de eco-canvas o desarrollo de modelos circulares. Para estos eventos, los que tengan interés se pueden registrar, entran en la página de oportunidadescirculares.org, buscan Semana Circular y tienen todas las fechas, tienen para registrarse en cada uno de los eventos y tienen el resto de la información. Antes de cerrar, muy cortito, solo recordarles algunas fechas que nos parecen importantes. Las convocatorias para postulaciones a los proyectos cierran el 28 de junio. Toda la información que requieran de las convocatorias, las bases, los talleres de consulta, la información de la semana circular, etcétera, todo lo pueden encontrar en la página de oportunidadescirculares.org. Y finalmente recordarles que tenemos un correo para las consultas que nos quieran hacer llegar, que es oportunidadescirculares@ande.org.uy. Y antes de cerrar, muy brevemente, recordarles dos cosas. El 5 de junio vamos a estar haciendo la premiación del Premio de Economía Circular, que es una actividad que está impulsando el programa PAGE con el apoyo de otras instituciones que forman parte del sistema de transformación productiva, Transforma Uruguay, y en el cual también estamos apoyando Biovalor y ANDE. Así que los invitamos a todos el 5 de junio a las 5 de la tarde en el anexo de OPP. Se va a estar haciendo la premiación del Premio de Oportunidades de Economía Circular, que lo que es un reconocimiento a todos aquellos que ya vienen trabajando, a todas las empresas, pymes e instituciones que ya vienen trabajando en el tema de economía circular, bueno, reconocer un poco lo que ya han hecho, y eso va a ser el 5 de junio. Y el otro aviso que tenía que pasar es ¿dónde está Esther? Ya está. Era el taller del 10 de junio, pero la fecha a confirmar para todos aquellos que tengan alguna idea, alguna consulta sobre las postulaciones. Alrededor del 10 de junio vamos a estar haciendo el taller de consultas para los que quieran postular a los proyectos. Así que bueno, nada, muchas gracias, espero que les interese la charla y dejo a Giselle que va a seguir con ustedes. Bueno, gracias, Paula. No, yo no tengo paz de slide, pero bueno. Te lo dejo acá, Nico. Ay, no veo nada. Bueno, me toca presentar a mí me gusta pronunciarlo en italiano, Nicola Cerantolla. Nicola es italiano, pero ¿hace cuánto que vivís en España? 12 años que vive en España. Es director de Ecologin, ingeniero industrial, conferencista, profesor, consultor e investigador en ecodiseño y economía circular. Es experto en emprendimiento verde para Medio Oriente y Norte de África, autor, provocador, creador de metodologías y redes colaborativas. Se dedica a promover la transición hacia nuevos paradigmas empresariales responsables y fomentar nuevas formas de ser y afrontar los desafíos ambientales. Tiene una frase que dice que la economía circular no es gestión de residuos, sino la búsqueda mucho más ambiciosa de mecanismos socioeconómicos que regeneren los ecosistemas naturales y promuevan el bienestar, salud, felicidad de todo ser vivo. Bienvenido, Nicola, a Uruguay otra vez. Te tuvimos en el Foro de Economía Circular. Nos conocemos desde el 2012 o antes por los caminos del EcoCanvas. Así que un fuerte aplauso a Nicola. Gran inspirador en estos temas. Bienvenido, Nico. Todo tuyo. Muchísimas gracias por la presentación. Aquí está esto, ¿verdad? Cambio esto. Le cambio yo, ¿no? A ver. Aquí está.
Una cosa, perdón, Nicola, va a estar habilitado el Slido, que es slido.com y el hashtag es Semana Circular. Todas esas preguntas que se le vienen a la mente, vamos a recoger las 3 o 4 más votadas al final, ¿ok? Así que, ahora sí. Muchísimas gracias. Bueno, como buen italiano, la verdad que tener el micrófono y estas dos manos ocupadas, sabéis que no me va a favorecer nada, ¿verdad? Porque no sé cómo lo haré, así que bueno, os pido perdón si no voy a ser tan expresivo como de costumbre. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por invitarme otra vez a Uruguay, siempre un placer volver por estos lares y la verdad que ver todo el trabajo, sobre todo que seguís haciendo desde localmente, la verdad que siempre aprovecho la oportunidad también para mencionar las cosas que estáis haciendo cuando voy en otros lugares, así que también comentároslo, que sois para mí también un ejemplo, ¿no? de cómo desde las instituciones públicas y privadas pues están haciendo las cosas, ¿no? De una manera muy interesante. Así que bueno, vamos a ver si esto arranca. Bueno, ya me han presentado, así que simplemente voy a pasar esto muy rápido. Simplemente quería decir que en estos años, en estos 10 años que llevo con el proyecto, que empezó realmente sin saber muy bien lo que iba a hacer, todavía tengo muchas dudas, pero bueno, al final aquí estamos. Significa que quizás el camino es el correcto, ¿no? O que por lo menos eso que hace 10 años era bastante nuevo, pues al final se está asentando, ¿no? Lo que sí quería comentar era que lo que he notado en estos años es que todos aquellos de vosotros que se quieran dedicar a un tema de emprendimiento o de nuevos negocios relacionados con temas novedosos, lo que sí nos pide el mercado es que tenemos que tener una capacidad pedagógica, ¿no? Entonces allí creo que cada uno de vosotros y vosotras que tengáis algún proyecto en mente, al final os tenéis que convertir inevitablemente en un conferenciante o conferencista o orador, como se dice aquí, ¿verdad? Porque al final tenemos que crear el mercado. Yo me acuerdo que siempre en España hace 10 años yo iba por ahí diciendo que quería hacer ecodiseño y la gente no sabía lo que era. Y siempre tardaba 47 minutos en explicarle lo que era. Entonces imaginaros una persona normal que no sea tan cabezón como yo, si no se había rendido antes, ¿no? Es decir, bueno, pues, si no saben ni lo que estoy haciendo, imaginad si me van a comprar algo, ¿no? Entonces lo que os recomiendo como primera aprendizaje y reflexión junta es que al final necesitamos también educar el mercado, ¿no? Y generar nuestro propio mercado, que quizás lo que todavía sigue siendo muy difícil en la economía circular. Luego está la parte de metodología y mentorización, creo que es muy importante y veremos en los talleres que tenemos en estos días la capacidad de orientar nuestro pensamiento, porque la economía circular a nivel conceptual es bastante fácil, pero luego hay que llevarla a la realidad, ¿no? Y esa realidad, con su complejidad, a veces es un poco abrumadora. Entonces, bueno, intentaremos aclarar un poco ese tema. Y la última parte que me parece muy interesante es el tema de la exploración. La exploración, a diferencia de la investigación que se hace con un microscopio, la exploración se hace con algo que no es muy ecológico, pero bueno, es con un machete en la selva, ¿no? Es decir, nosotros, es una metáfora, no tenemos que hacerlo. La exploración lo que hace es que te permite abrir nuevos caminos, ¿no? Yo creo que cada emprendedor, como si fuera un poco un pirata de hace 300 años, tiene que abordar, ¿no? el status quo y tratar de crear nuevos paradigmas que sean mejores de lo que hemos estado teniendo hasta ahora, ¿no? Entonces creo que la exploración es muy importante porque necesitamos mezclar disciplinas, ¿vale? Bueno, vamos a ver lo de la economía circular. Por lo visto en lo público hay gente que está muy preparada, veo caras conocidas que saben muchísimo. Veo también, no veo bien, pero imagino que hay algunos que no saben qué es la economía circular. ¿Quién no sabe lo que es la economía circular? Levanta la mano, sí, es que no os puedo ver, así que no pasa nada. Vale, pues un par solo, bien. No sé si sabéis, bueno, si habéis pasado por aquí, no sé si os han engañado de alguna manera mientras pasabais y habéis acabado aquí, pero bueno, espero que no. Espero que de alguna manera hayáis escuchado algo. Lo que sí pasa, y la experiencia que yo tengo desde Europa, es que es un tema muy on fire, ¿no? Es un tema muy apetecible para las empresas y, de hecho, las empresas están buscando como unicornio, ¿no? Están buscando nuevos negocios, nueva forma de generar negocios, ¿no? Desafortunadamente, más que unicornios, se parece más a algo así, ¿no? Es un barco, estamos embarcados y de alguna manera más a un barco que está en la tormenta, ¿no? Porque la complejidad y la velocidad con que se mueven las cosas, pues la verdad que nos requiere un poquito más de esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Lo que sí
puedo afirmar es que al final nosotros nos encontramos en una situación donde las tecnologías están cambiando rápidamente nuestra forma de vivir, de movernos, de interactuar con los demás. Tenemos también que unos cambios sociales profundos que hacen que las personas empiecen a tener una crisis existencial sobre el hecho de por qué consuman, ¿verdad? No vengo aquí yo a predicar sobre lo que ya se predicó, nuestro presidente predicó y dijo cosas muy ciertas, pero sí que las personas empiezan a darse cuenta que nos encontramos en una situación de crisis de saber qué, pero para qué hacemos las cosas, ¿no? Y finalmente nos encontramos que los cambios, y aquí veis que no puedo mover las manos, los cambios ambientales y económicos están muy entrelazados entre sí y significa que nos encontramos en que un negocio como la venta de plantitas de aguacate que durante décadas te sirvió para mantener a tu familia, de repente no te puede mantener más porque está en cuarentena, ¿no? Viene el cambio climático y de repente una plaga se lleva el gobierno de tu país, pone en este caso de España, por ejemplo, pone una cuarentena a tus plantas y solo las empresas que crían en laboratorio las plantitas de aguacate pueden venderlas. Entonces os dais cuenta cómo está cambiando la relación entre, que podríamos decir, lo que le pasa a las plantas de esquí, ¿no? Si cambia el clima y ya no va a nevar en ciertos lugares, esos negocios están acabados, ¿no? Entonces necesitamos encontrar forma para cambiar esto. Entonces, desde una perspectiva, últimamente me he estado reflexionando mucho esto, y es, ¿para qué nos sirve la economía? ¿Para qué sirve? ¿Qué pensáis? Bueno, como no os veo y no tenemos tiempo, tendré que autocontestarme, ¿vale? Yo como que disimulo que me habéis contestado. Entonces, me hago preguntas retóricas. Entonces, ¿para qué nos sirve la economía? ¿Qué pensáis? Bueno, desde que éramos así de peludos, ¿verdad? Nosotros nos pusimos incluso erectos por una razón, que era tratar de satisfacer las necesidades, ¿no? Esta es una pirámide muy famosa, los que de vosotros hayan estudiado estas cosas la conocen muy bien, es una pirámide, se llama la pirámide de Maslow, de las necesidades humanas. También se llama la pirámide de las motivaciones humanas, ¿no? Es lo que nos hace que nosotros, en vez de estar todo el día vagueando en casa, nos levantamos para hacer cosas, ¿verdad? Bien. Esto a mí me parece muy importante porque cuando nosotros queremos emprender un negocio, tenemos que establecer y entender este negocio, qué tipo de necesidades está satisfaciendo. Unas necesidades que son básicas de la base de la pirámide o más aspiracionales. ¿Qué significa aspiracionales? Bueno, pues esa que vemos en Instagram, ¿verdad? Esa infinity pool que vemos en algún lugar que nos da tanta envidia. Esas son necesidades aspiracionales, porque yo veo eso y me gustaría estar junto ahí viendo los elefantes enfrente, ¿verdad? Bien. Mientras hay otras necesidades en el medio que están muy influenciadas por las condiciones donde estamos. Entonces yo os pregunto, estas necesidades de arriba, de la pirámide, ¿qué es lo que influencia eso? ¿Qué es lo que determina si vosotros sois felices o no con vuestras vidas? ¿Qué es lo que determina? ¿Vosotros mismos? La gente normalmente me mira con cara de decir, sí, claro, yo soy el que decide si soy feliz o no. Y luego realmente lo piensan un poco y dicen, no, pero hay otras 25 personas que deciden por mí si yo soy feliz, ¿no? Entonces eso es muy importante. Vuestro negocio va a ser un negocio aspiracional, donde la aspiración depende de la cultura local. ¿Esa cultura está premiando ese comportamiento o lo está prohibiendo? O es un negocio que tiene que ver con prestar un servicio básico a las personas, dar alimentos, dar agua, dar un techo, ¿vale? Entonces es muy importante como primera reflexión. Y entonces si nosotros vemos cuál ha sido nuestra historia, nosotros siempre hemos estado explotando, hemos estado sacando en la tierra lo que necesitábamos para tratar de satisfacer estas necesidades, ¿no? Primero desde un lugar local, ¿no? Desde un entorno donde los recursos que teníamos nos bastaba, hasta que ya nos cansamos, ¿verdad? Y más que nos cansamos, nos dimos cuenta que necesitábamos mucho más recursos porque teníamos que construir edificios cada vez más grandes y poderes cada vez más sedientos de poder y de armas o de otros templos, por ejemplo, hasta que nos echamos a la mar, ¿no? Y acabamos por aquí, ¿no? Bueno, primero por el centro de América y luego hasta aquí, ¿no? Entonces, al final, todo esto, si lo veis, ha sido una lenta expansión, digamos, para adquirir estos recursos que servían para satisfacer unas necesidades que iban cambiando en el tiempo, cada vez más sofisticadas. Hasta que llegó un punto que de repente, con la introducción con la explotación de los residuos, de los
de los combustibles fósiles, de repente aceleramos nuestra forma de explotar el entorno en una manera, de una escala exponencial, ¿no? De hecho, se estima que cuando se introdujo por primera vez los motores eléctricos, nuestra productividad aumentó de un 300% con respecto a los motores a vapor, ¿no? Entonces, al final, si os dais cuenta, y hablando a nuestra amiga pirámide de antes, me voy moviendo un poco así, que así vais moviendo el cuello, si yo de repente te doy, en vez de tener un hacha, te doy una motosierra, ¿qué es lo que consigues? Que puedo hacer mucho más en menos tiempo. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que primero, tengo en mi bolsillo algo de dinero para gastar, ¿verdad? Y segundo, que tengo tiempo libre. Que eso es una cosa que nunca había pasado en la historia de la humanidad. Y ahí nace el concepto de consumismo. ¿Por qué nace el concepto de consumismo? Porque nos aburrimos. Porque nunca fuimos acostumbrados a no hacer nada, ¿vale? Entonces eso es un primer punto importante para compartir, ¿vale? Y entonces pasamos de un modelo así, donde compramos en confianza en la persona que nos vende, el carpintero local, a un sistema donde la marca es lo que me dice si tengo que comprar y por qué tengo que comprar eso, ¿vale? Entonces, al final, el modelo que tenemos actualmente es un modelo así. Es un modelo donde nosotros extraemos los recursos, los manufacturamos, los transformamos y ya no son compatibles con el entorno, ¿verdad? Sino que pueden llegar a ser incluso dañinos. Los ponemos en el mercado con unas dinámicas que a veces se nos escapan y finalmente le damos al consumidor la responsabilidad de hacer algo con esto, ¿verdad? Esto no está diseñado para ser reciclado ni para hacer nada con ello, ¿verdad? Entonces, claro, el consumidor tiene que ser responsable y llevarlo a un punto limpio, ¿vale? Bien, seguimos. Entonces, al final veis que nuestra economía actual es una economía así. Si os pregunto, ¿os gusta el vino? Bien, y si a alguien no le gusta el vino, ¿qué es lo que pasa? Uy, que es un rebelde. Porque si no le gusta el vino, es un rebelde porque me está atascando la maquinaria, ¿verdad? Si yo no vendo botella de vino, de alguna manera estoy generando un problema. Entonces, la economía lineal que tenemos hoy en día es... ¿Y por qué os estoy diciendo estas cosas? Porque si hay alguna industria aquí en la sala, me están diciendo, este hippie me está contando estas cosas. Yo no os estoy contando estas cosas porque sea un hippie o no, que eso ya lo veremos, lo veréis a lo largo de esto. Os estoy contando esta cosa porque con la economía circular necesitamos empezar a preguntarnos cosas incómodas, como el hecho que hemos empezado a separar la demanda de la oferta. Yo fabrico objetos y esperemos que alguien me los compre, ¿verdad? Y si no me los compra, se lo pondré 3x2. O echaré los perros a los de marketing, ¿verdad? Para que generen la necesidad de eso. Y esas son cosas incómodas que decir, pero hay que decirlo también. Seguimos. Todo esto nos está llevando a una pérdida de ecoservicios, ¿verdad? Y la pérdida de ecoservicios son los servicios que nos ofrece la naturaleza. ¿Qué servicio nos ofrece la naturaleza? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué es esto? Bien, bien, me gusta gente preparada. Entonces, estos elementos de la tabla periódica, veis que hay gente que está estudiando cuánto le queda, ¿verdad? Entonces vosotros diréis, bueno, pero yo en mi vida no hago nada con los elementos de la tabla periódica, ¿verdad? También hay gente que está estudiando cuánto se recicla estos materiales. No son materiales que se reciclan o no. Hay algunos que los perdemos entre un 90 y 99%, no sabemos dónde terminan, como nuestro amigo Antimonio ahí, el SB, ¿no? Pero claro, ya viene mi amigo iPhone y resulta que un iPhone, 75 elementos de la tabla periódica salen de la tabla periódica. Uy, entonces, ¿qué hacemos? Claro, nos encontramos entonces que nuestro amigo iPhone tiene una vulnerabilidad muy grande. Nuestras tecnologías que damos por sentadas, pues tienen mucha debilidad. Y otro ejemplo es que, por ejemplo, la fabricación de un teléfono como un iPhone, el 32% del coste de fabricación depende de esa tabla periódica, directamente, ¿vale? Bien, seguimos. Y si pensamos a lo que nos espera en futuro, nos encontramos en una situación donde va a haber un fuerte aumento demográfico. De hecho, hay un contador en Internet que te permite ver cuántos somos en el planeta. Y es como cuando te subes al metro, ¿no? Que sigues metiéndose gente dentro y tú dices, pero ya está. No, y sigue metiéndose dentro. Y hay un contador que sigue subiendo. Y luego tenemos también que los consumidores de clase media están subiendo. ¿Cómo definimos los consumidores de clase media? Giselle, si te quiero dar el título de consumidor de clase media, ¿qué es lo que tienes que hacer? Como los caballeros, con la espada. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer ella para que le podamos poner el título? Si no, se lo quitamos, ¿eh? A ver cómo se comporta. Ella tiene que consumir cosas. Para ser consumidor de clase media necesitamos tener en el bolsillo 4 pesos para consumir cosas, ¿vale? Entonces, ¿dónde están naciendo estas personas? ¿Dónde creéis que salen? De ahí. Bueno, salen sobre todo de Asia y África, ¿vale? También en Latinoamérica hay un fuerte porcentaje, pero sobre todo de países que no son los que eran hasta ahora. Entonces son nuevos consumidores, ¿vale? ¿Y sabéis los nuevos consumidores qué tipo de pirámides tienen? ¿Qué opináis? ¿Tienen una pirámide igual de las otras que hemos visto antes o no? Bueno, si son humanos, sí, ¿verdad?
Si son humanos tendrán la misma pirámide. Lo único que la punta de la pirámide, sus mayores aspiraciones ya no vienen de las películas de Bollywood o las películas de americanas, vienen del Instagram, ¿verdad? Entonces incluso una chica que vive en Nigeria tiene a un clic de distancia unas aspiraciones que posiblemente en su vida nunca llegará a alcanzar. ¿Y esto qué creéis que genera? Esta economía lineal que estamos es una fábrica que genera deseos insatisfechos. Entonces ya a partir de ahí tenemos que la economía circular como un punto de partida de reflexión sobre eso, ¿vale? El 70% va a vivir en ciudades. Si viven en ciudades significa que sus medios de producción están muy lejos de donde viven. Si os metéis en Google Maps y veis una ciudad como Lagos, en Nigeria, o Cairo, por ejemplo, veis que los primeros hilos de hierba que puedes encontrar, es decir, donde puede haber un mínimo de cultivo de algo, están a kilómetros y kilómetros de los asentamientos urbanos, ¿vale? Y luego tenemos que todo esto esta linealidad nos lleva a tener una demanda de hasta un 50% en elementos como la energía, el agua y la comida. Bueno, hay que decir, siempre hay que añadir una paréntesis aquí, es que actualmente estamos tirando el 30% de la comida que generamos, ¿vale? Bien, seguimos. Entonces, como podéis imaginar, no es necesario ser economistas. ¿Hay algún economista en sala que me pueda ayudar? No, gracias. Habéis ya hecho bastante daños. Ya no hace falta que hagáis más. Es broma, es broma. Entonces, no es necesario tener economistas para saber que si sube la demanda de recursos, porque somos cada vez más personas que queremos vivir como consumidores y clase media y alcanzar esa infinity pool del Instagram, y por el otro lado tenemos menos recursos disponibles porque estamos malgastando lo que tenemos, ¿qué es lo que va a pasar? Fijaros que tengo la mano ocupada, ¿no? Sube uno, sube la demanda y baja la oferta. ¿Qué es lo que pasa? Que el precio de las cosas sube, ¿verdad? Cuando una cosa escasea, pues el precio sube. Que eso es una cosa positiva para la economía circular en realidad, ¿vale? Porque hasta ahora hemos vivido un poco de rebajas, ¿no? Hemos vivido porque las cosas eran muy asequibles y accesibles, ¿vale? Entonces, ¿cómo nosotros podemos reducir estos riesgos? Ya siendo menos hippie y hablando de las empresas, nos encontramos que ¿qué le pasa a las empresas? Bueno, a las empresas le pasa que el mundo está cada vez más competitivo y esta fragilidad que tienen sus cadenas de suministro, porque sus elementos de la tabla periódica no están en sus manos, resulta que las empresas quieren hacer algo, ¿no? Quieren cambiar su forma de ser, ¿vale? Y esto lo que podemos hacer es diseñar, y esto entra, digamos que lo vais a ver a lo largo de toda la charla, es un tema fundamental porque el diseño significa tomar decisiones. No es necesario ser diseñadores con un título de diseñador. El diseñador es el que toma decisiones. ¿Y sabéis lo que pasa cuando tú tomas una decisión? Que tienes que acarrear o subirte también las consecuencias de esa. Entonces es importante que nosotros diseñemos con intención el nuevo modelo económico, porque el modelo actual que se ha ido diseñando a cachos, digamos, como se dice, parcialmente, no nos sirve ya, ¿vale? Entonces, al final, todo lo que nosotros generamos por mal diseño, en realidad es el residuo. Todo lo que genero como desperdicio, a mí me enseñaron cuando yo estaba estudiando ingeniería industrial, es que al final de lo que tú fabricas y pones en el mercado, es que te queda un 10% de lo que sacaste de la tierra en realidad. Es decir, que tú para sacar esto tuviste que sacar de la tierra 10 veces más. Luego es verdad que muchas partes de esto ya se recicla. Por ejemplo, los metales y otros elementos la economía circular ya se está aplicando en algunos sectores, pero hay muchos otros que tienen una oportunidad de negocio brutal, ¿vale? Entonces, el tema de los residuos igual nutrientes es una frase muy fácil de decir. Yo allí siempre le pongo un asterisco porque ¿cómo podemos definir que una cosa es un nutriente? ¿Cómo definimos que una cosa es un nutriente? Si vosotros coméis una zapatilla, esta de correr, sé que alguna noche, a lo mejor de fiesta, habéis comido alguna zapatilla y sin querer, pero os quedó en el estómago durante un tiempo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿yo qué necesito saber para decidir si una cosa es un nutriente de algo o no? Necesitaré saber los ingredientes, ¿verdad? Saber de qué está hecha la zapatilla y saber si mi estómago, a pesar de ser las 4 de la mañana, tengo los jugos aquí gástricos para poderlo procesar, ¿verdad? Necesito un estómago que sea capaz de valorizar eso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de economía circular tan livianamente, decir que todo residuo es nutriente, está muy bien, pero nosotros necesitamos como empresario, gobiernos y emprendedores y consultores ser capaces de generar los sistemas socioeconómicos que son capaces de valorizar estos residuos. Porque si yo tengo una plantación de plátanos, que lo corto el tallo de plátano y me encuentro ahí con un montón de biomasa,
esa biomasa es posible que en países cálidos no sirva de mucho, porque no tienen tanta exigencia energética como podrían tener mis padres en Italia, donde esa biomasa se usaría en la chimenea con mucho gusto, ¿verdad? Entonces, si entendéis que cuando yo quiero validar esta ecuación necesito crear las condiciones económicas y sociales y tecnológicas para que esto sea verdadero. Y eso es el reto mayor que tenemos. Y como emprendedores tenemos la capacidad y la frescura y el talento para poder dar solución a estas cosas, ¿vale? Bien, entonces veis que aquí pasamos de un sistema lineal que hemos visto que es gris, así feo, a un sistema más azulito, más bonito, que es un sistema basado en metabolismos. Metabolismo, para quedar claro lo que significa, es nuestro estómago, ¿no? Es el estómago que digiere estos elementos. Entonces vamos a ver todo esto obviamente impulsado por energías renovables. Bien, entonces aquí os pongo un ejemplo de cómo nosotros podemos diseñar un producto para que este producto tenga la mentalidad circular. En este caso veis que esta silla se puede separar en esos componentes que veis ahí abajo en 15 minutos. Entonces yo os pregunto, si en vez de 15 minutos tardáramos 2 horas, ¿cuál sería el impacto ambiental de eso? El impacto económico de eso. Y ambiental también. ¿Qué pasa si de 15 minutos tardo 2 horas? Horas de trabajo, y eso significa que me desincentiva el hecho de separarla, ¿verdad? La zapatilla maldita que nos hemos comido ese día, si hubiera sido diseñada con criterios circulares, por lo menos habríamos podido separar los metales, ¿verdad? Por lo menos haber separado la suela, algo que no nos gustaba, por lo menos haberlo separado. Pero no pudimos porque la zapatilla no está ecodiseñada, ¿vale? No está diseñada con ese criterio. Esta silla sí está diseñada con ese criterio. ¿Y sabéis la ventaja de que se tarde 15 minutos? ¿Cuál es la ventaja? Si tardara 5 minutos, ¿cuál sería la super mega ventaja? Sería súper guay, ¿verdad? Sería lo mejor. Porque significaría que incluso un vulgar plástico, que vale nada, podría tener un valor económico. Si yo tardo mucho tiempo en separar la silla, significa que tengo que tenerla de oro o de platino, ¿verdad? Entonces, pensad a todo lo que os rodea. ¿Cuánto valen los cacharros que tenéis alrededor? Muchas veces valen muy poco porque los materiales son muy baratos. Entonces, si los materiales son baratos y no se puede separar los diferentes materiales, ¿cómo lo vamos a valorizar? ¿Vale? Bien. Entonces, al final, ahora ya me voy a la bifurcación de esta charla, que es cómo podemos afrontar este tipo de cosas desde 2 perspectivas, ¿vale? Entonces, habéis visto un poco la introducción de la economía circular, incluso para los que estaban pasando por aquí casualmente. Y ahora vamos a ver cómo podemos esto llevarlo a la práctica. Entonces, esto lo podemos hacer desde una perspectiva de nuevos materiales. Esta zapatilla, podemos decir que en vez que sea una zapatilla sintética, así que no la puedo digerir, que sea una zapatilla comestible, ¿verdad? Por un lado. O por el otro, podría yo pensar un sistema, ¿cómo se llama esto? De producto, servicio, de servitización que se comentó antes, donde la zapatilla no es de mi propiedad, sino que la empresa que fabrica zapatillas se recoge su zapatilla, ¿verdad? Si yo se la devuelvo y ellos hacen algo con eso, ¿vale? Bien. Entonces vamos a ver esto con 2 ejemplos. Primero, también me gusta reforzar el concepto de los 2 metabolismos. Uno es el metabolismo natural, ¿verdad? Biológico, donde nosotros devolvemos algo a la naturaleza y eso es positivo para el entorno. Cuando veo a la gente que dice, biodegrademos los plásticos, ¿qué se queda cuando se biodegrada el plástico? Ese plástico que se ha desminuzado, que se ha hecho microplástico, entra en el sistema endocrino de los peces y de los seres humanos, o es positivo para el entorno? Esa es la pregunta. No es si se separa, si se biodegrada o no. Es qué te queda cuando se ha biodegradado, ¿vale? Entonces es muy importante este tipo de cosas. Entonces, el metabolismo biológico es que yo puedo devolver a la naturaleza algo que es saludable para el entorno, ¿vale? Y aquí veis un ejemplo. Yo sustituyo un poliestireno expandido, el plástico blanco que se utiliza para la caja del pescado, ¿verdad? Con este que es un elemento que se saca de residuos de agricultura, se contamina con un hongo, se deja ahí que el hongo haga su trabajo sucio y al cabo de un rato lo que hago es que lo cocino. Entonces me quedo con un embalaje, incluso un aislamiento térmico, ¿vale? Que es comestible. Esa es la opción 1, de usar y tirar. Opción 2 para el mismo problema es que yo, en vez de devolverlo a la naturaleza, porque no es compatible con la naturaleza, no es compatible con la naturaleza, muy posiblemente tampoco esto, ¿verdad? Entonces, el metabolismo técnico es una de las cosas más interesantes porque me permite ver lo que nos rodea desde otra perspectiva, desde una perspectiva industrial donde yo recirculo todo lo que tengo
para que no termine donde no tiene que terminar. El problema del plástico que termina en los océanos, etcétera, ese es el típico ejemplo de mal aplicación del metabolismo técnico. Tengo un material que es un elemento técnico y lo estoy confundiendo con otras cosas. Lo estoy metiendo en un lugar donde no. Le estoy dando de comer a la zapatilla que no queremos comer, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Y aquí veis un ejemplo de otra solución del mismo problema, y la economía circular nos ofrece las dos. Una es nuevos materiales que son capaces de ser no dañino para el entorno o incluso nutrirlo. Eso sería espectacular, ¿verdad? Por un lado. O por el otro lado tengo una empresa que es capaz de descomponer el polímero, hacer los monómeros y volver a tener el polímero. Pues es espectacular también. Tengo dos soluciones al mismo problema, dos soluciones económicamente y socialmente diferentes. Una es una solución de usar y tirar segura para el entorno y la otra es una solución que puede ser muy interesante desde la perspectiva empresarial porque yo en vez de que perder las cajas de poliestireno que se van por ahí y terminan en el mar, yo las recupero y genero valor económico, ¿verdad? Pero tengo que hacerlo en cadena corta. Es decir, la economía circular se tiene que acortar mucho más la cadena de suministro, ¿verdad? Porque si pretendemos hacer esto mandando la caja de poliestireno a China, posiblemente las cuentas no nos cuadran, ¿verdad? Entonces, en este sentido, yo incluso podría pretender hacer una cosa más, un pasito más, que es, en vez de venderte la caja de pescado, yo te ofrezco un servicio de contenimiento del pescado, porque yo recupero ese material. No me interesa ya tanto venderte la caja unitaria porque no especulo con esa caja unitaria que luego se pierde por ahí, sino que yo te ofrezco los metros cúbicos, los centímetros cúbicos del contenimiento del pescado. Tú págame por eso, yo me encargo de las cajas. Y si en vez del poliestireno queremos crear puesto de trabajo y metemos una persona así, cogiendo el pescado con los brazos, a mí me da igual, a mí dame la prestación, ¿vale? Bien. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que si yo soy el que tiene el dominio y la propiedad del material, me procuraré diseñar los productos para poderlo aprovechar lo máximo posible, porque si no sería un poco tonto hacerlo, ¿verdad? No hacerlo. Bien, entonces al final el ecodiseño, el diseño circular se basa, aplicado a estos dos ámbitos, tenemos el concepto de nuevos materiales y os pongo unos ejemplos de los zumo de naranja o jugo de naranja se está sacando de las pieles, se está sacando petróleo, literalmente, hoy en día, petróleo en el sentido bueno, ¿verdad? Oro, se puede decir. Esto se está haciendo en muchos países. Esto es un emprendimiento de Italia que ya lleva unos cuantos años. Ya están haciendo colecciones con Ferragamo, como podéis ver aquí. Son dos chicas, dos emprendedoras de Sicilia que han han sido capaces de extraer de las cáscaras de la naranja el caprolactam, que es uno de los elementos fundamentales para un tipo de viscosa que ellas han sido capaces de generar, ¿vale? Entonces, al final han ganado un premio y ahora mismo están vendiendo este material. Otro ejemplo de otro elemento que se está haciendo ahora es que estamos sacando, por ejemplo, aceites esenciales de las cáscaras o estamos utilizando para hacer bioplásticos, ¿no? Entonces, ahí tenemos... y también para el tema de la nutrición animal. Entonces, veis que nosotros podemos agarrar estos elementos, estos residuos y tratar de darles nuevas vidas para que tengan más valor económico. Si tienen más valor económico, no terminan en el mar o no terminan donde no tienen que terminar, ¿vale? Otro ejemplo, todo el mundo se centra en los tomates y nadie se centra en el tallo de los tomates. Hay gente que está haciendo en España un bioplástico hecho con los tallos de los tomates, ¿vale? Con lo que sobra de las plantas. Entonces, nuestro rol como emprendedores de nuevos materiales es cómo buscamos o cómo ayudamos a las universidades para desarrollar este tipo de materiales y cómo lo llevamos al mercado, ¿vale? Bien. O, por ejemplo, que está usando nuevos materiales, están recuperando. En este caso, hay diferentes niveles de economía circular. Hay economías circulares más puras, ¿no? Más perfectas, digamos, y otro que son más soluciones de segundo nivel, pero que van muy bien. El tema de recuperar, por ejemplo, los neumáticos para hacer mobiliario urbano es una cosa interesante, ¿verdad? Estamos dando diferentes aplicaciones al mismo material. O, por ejemplo, gente que está haciendo tema de cueros con hongos, ¿no? Entonces, al final, siempre con un residuo son capaces de contaminarlo con los hongos y generar un tejido que se parece al cuero, ¿vale? O esto que, por ejemplo, es un envoltorio que se saca de la caseína, que es uno de los subproductos de la industria del tambo, ¿era? ¿Cómo era? ¿Tambo? Ah, vale. Que me salió bien, estoy contento. Entonces,
O, por ejemplo, gente que está aprovechando de los tulipanes, de la función que han tenido los flores en general. ¿Cuántas ciudades hay que tienen, por ejemplo, en primavera, ahora acabo de estar en Cádiz, por ejemplo, en el sur de España, y tiene ahí un color súper bonito, violeta, por toda la ciudad? A lo mejor eso podemos recuperarlo y hacer pigmentos naturales, en vez de llenar nuestros cuerpos con elementos que no son buenos, ¿verdad? Porque hoy en día los pigmentos que tenemos tienen metales pesados y otras cosas. Todo lo que necesitamos está ahí fuera, lo único que tenemos que verlo con otros ojos, ¿vale? Y habilitar que esto pase. Otra cosa relacionada con los nuevos materiales significa también pensar cómo hace esta empresa, que es una empresa grande en este caso, y ellos se han dado cuenta del tema del cobre. Sabéis que nuestros amigos chilenos tienen el cobre, ¿verdad? Vosotros no tenéis cobre aquí, ¿verdad? No, aquí no hay montañas, ¿verdad? Ni una colina pequeña, nada, ¿no? Bien. Entonces, nuestros amigos del cobre de Chile, si los chilenos no nos dan el cobre, ¿qué hacemos? Vamos ahí a buscarles o sustituimos el cobre con aluminio. Ellos han estado investigando una forma de reemplazar diferentes piezas dentro de la vitrocerámica que se podían sustituir con aluminio en vez de cobre, ¿vale? Eso es un movimiento interesante. No están usando nuevo material, pero está usando un diferente material por algo que antes se hacía de una cierta manera, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las cosas que pueden favorecer la adopción de estas cosas? Bueno, primero, el tema de la creación de nuevos materiales. ¿Cuáles son las condiciones que son a vuestro favor como emprendedores dentro de los nuevos materiales? Primero, el tema de la contaminación, el tema de los plásticos es clarísimo. La oportunidad que hay hoy en día en Europa se está empezando a prohibir todo el tema de usar y tirar, se está empezando a dar condiciones muy estrictas para eso. Entonces, ¿quién tiene industrias relacionadas con nuevos materiales compostables y saludables para el entorno? Pues van a prosperar, eso está clarísimo. Luego, tiene un tema de abundancia. Tenemos una cantidad de residuos y de bioeconomía ahí fuera que es brutal, y vosotros sois uno de los países que más tiene eso. Luego tenemos un tema de reputación. Tener un material innovador, solucionar un reto humano con un nuevo material también genera un posicionamiento de marca interesante. Y finalmente el tema de la innovación. Tenemos que se está moviendo muchísimo en las universidades. Hay gente que está haciendo cosas con la fibra de coco, con la piña, con el plátano. Están haciendo 1000 cosas, ¿vale? Y luego, ¿en contra qué tenemos? Bueno, en contra tenemos los costes iniciales. Los emprendedores a veces tienen ese problema que cuando se meten en nuevos materiales necesitan el apoyo de un centro de investigación que les ayude, ¿no? a eso. Luego, el tema de la competencia de productos baratos, normalmente polímeros sintéticos de origen fósil, digamos, que ahí entonces es donde también las autoridades pueden ayudar a promover una compra verde, por ejemplo. Luego tenemos el tema de la inversión inicial, que bueno, está relacionado con los costes, ¿no?, de la inversión en maquinarias. Y el último, la poca producción. Entonces, cuando tenemos un material que no está tan difuso, tenemos un poco estas problemáticas. Entonces, aquí te los tenéis los dos. Y entonces seguimos con la segunda parte, que es la parte de la servitización. Como os comenté, el tema de pasar de propiedad a acceso tiene unas ventajas, que es que yo dejo de ser el propietario de 500 kilos de acero de mi coche, ¿verdad? Eso tiene una ventaja porque lo que hago es que cambio el modelo de negocio de la empresa. Cuando de repente una empresa está empezando a circularizar los residuos que está utilizando, lo que pasa es que llega a un tope, ¿no?, a un máximo, donde ya está haciendo todo. Entonces, lo interesante ahora es dar un paso atrás y ver la imagen no solo desde mi ámbito productivo cerrado, sino involucrar al cliente y el suministrador para que pueda ser parte también del negocio, ¿no? Entonces, cambiar un poco el modelo de negocio. Aquí veis un ejemplo por ejemplo, en Madrid hoy en día hay, yo diría, por lo menos 10 marcas de scooters eléctricos que te hace que mi moto, que se llama Pinta, ¿verdad? Es una Vespa, se llama Pinta, del 80. Claro, mi moto ya se me hace menos competitiva a mí como usuario, aunque yo le quiero un montón y es como si fuera mi hija, ¿verdad? Porque hemos hecho mucha aventura juntos. Mi Vespa empieza a ser poco rentable, porque primero no me dejan circular porque es muy vieja, no sé qué, no sé cuál. Segundo, el coste del seguro. Luego, el segundo, el mantenimiento. Y luego tengo que cambiar las ruedas. Y luego no sé qué, no sé cuál. Luego me quedo ahí tirado que no me funciona. No, nunca pasa eso. La Vespa siempre funciona. Pero ahora mismo, con 1,70 € me subo a un scooter de un desconocido, un promiscuo, ¿verdad? Un scooter vulgar, que ha usado 1000 personas, y me subo y voy de un punto A a un punto B. Uy, y ya si me lo roban ni me preocupo, ¿verdad? Porque no es ni mío.
Entonces, lo interesante de todo esto es que la servitización habilita también esta forma de cambiar nuestra relación con el entorno. Pero sí que os digo una cosa, que esto normalmente en los foros de economía circular la gente está súper emocionada con la servitización, etcétera. Existe una cuestión psicológica, dos cuestiones psicológicas que os cuento, porque mi rol aquí es deciros también la verdad. Son dos. Una es el apego emocional que tú tengas con tu objeto. ¿Cuántos de vosotros le ha puesto nombre al coche? Ya sabía. ¿Quién más? Hay gente que en un lugar de España le puso el nombre a la lavadora. Cada uno haga lo que quiera. Pero quiero decir que existe un apego emocional con el objeto. Y es muy probable que cuando tú tienes un apego emocional con un producto, es probable que te cueste servitizarlo. Porque al usuario le gusta tenerlo, le gusta que sea suyo. Yo tengo una camisa de cuadros ahí que la tengo, que es mi camisa de la playa. Esa no está servitizable, porque esa ya tiene agujero, pero es mía. Hasta que puedo no sé si me explico, ¿vale? Eso primero. Y segundo, que existe también una cuestión relacionada con el hecho que yo pago por el servicio, ¿no? Y eso está interesante, pero tenemos que ver cómo podemos hacer que esto sea psicológicamente viable. Y es que cuando tú te compras un objeto, al final, fíjate, te sacan un riñón para pagarlo, por favor, se lo lleven, no quiero saber más, ¿verdad? Psicológicamente tú lo tienes ahí, pero si estás pagando cada mes por ello, es muy probable que te recuerdes y digas, uy, no sé si esto, ¿por qué estoy apuntado a 150 cosas? Entonces es importante que la servitización tiene una perspectiva interesante sobre todo lo que son las commodities, pero hay que ver cómo lo encajamos en nuestra cultura de que tú te metes en tu cuenta del banco y veas que cada mes te está bajando eso. Entonces hay que gestionar este tipo de cosas. Yo lo digo para que simplemente la emoción sobre la servitización también esté un poco moderada con respecto también a los retos que hay, ¿vale? Porque en el fondo mi responsabilidad, lo siento mucho, es que también es ayudar a los emprendedores y para ayudarles hay que decirle también las verdades, ¿verdad? Bien. Se está empezando a compartir un montón de cosas. Se está compartiendo taladros, hay centros como estos de compartir objetos, se está haciendo café de reparación, que son como lugares donde tú vas ahí y reparas cosas junto con otros. Esto, por ejemplo, es interesante. Aquí han hecho un proceso de superciclaje del nylon, por ejemplo, de las redes de pesca, y con ese nylon se lo están vendiendo a una fabricante de moquetas, y el fabricante de moquetas, ¿sabéis por qué ha aceptado servitizar? Porque sabe que el nylon va a haber una demanda de un 30% en los próximos años. Entonces dice, si en vez de venderte la moqueta y perder el dominio, el control sobre ese material que a mí me sirve para trabajar, yo te lo presto. Está instalado en tu aeropuerto, no me interesa, no voy a hacer nada con eso. Además, tú me pagas, en vez que la moqueta, me pagas un covering service, que suena mejor en inglés, ¿verdad? Es decir, tú me pagas por la prestación que yo te doy y si tienes cualquier problema con la moqueta, yo me encargo. Y cuando tú vayas a hacer la demolición del edificio, yo tengo un capital que me lo puedo llevar, ¿vale? ¿Me entendéis? Bien. Y aquí veis el ejemplo de eso. Por ejemplo, ellos lo que tienen es que tú pagas por el servicio de metro cuadrado. Entonces ahí la empresa, ¿sabéis lo que están haciendo los proveedores de ellos? Están estudiando todas las formas imaginables para poder reutilizar y reciclar ese material. Y al final al consumidor le sale más barato, porque que el auditorio de Antel haya pagado por estas luces, en realidad a ellos no les importa mucho, porque ellos quieren que se me vea a mí ahora mismo. No quieren ser los dueños de estas luces, porque cuando el edificio se tendrá que quitar, por ejemplo, esas luces para ellos será un problema, será un coste, será un residuo que tendrán que sacar, ¿verdad? Bien. Entonces veis que incluso podemos cambiar la forma en que iluminamos y podemos hacerla más modular, ¿no? Donde yo cambio y yo soy el proveedor de la luz que te estoy vendiendo por metro cuadrado y yo te cambio las tecnologías porque a mí me conviene, porque me aumenta el margen que te estoy... Yo lo que te estoy cobrando a ti es fijo, pero si yo cambio la tecnología y te puedo hacer el sistema más eficiente, yo me beneficio. Estamos eliminando la obsolescencia programada, estamos premiando el ahorro en vez que el consumo. Nuestros modelos de económico hoy en día premian el derroche y necesitamos encontrar una forma de no hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, es otro ejemplo de servitización donde, desafortunadamente, como vosotros sabéis, todavía los niños se deforman, ¿no? Crecen, se cambian de medida, ¿no? Entonces, los niños, ¿cómo se deforman? Lamentablemente rápido. Lo que pasa es que es mejor, podemos contratar un servicio como esto donde nosotros nos llega la cajita a casa y podemos
tener los primeros 6 meses del niño, al mes quinto te llega la segunda cajita, y entonces tú vas como modularizando la ropa del niño. La ventaja de esto es que en vez de ir a comprarle un producto de baja calidad en una tienda de cualquier tipo, podemos comprar un producto ecológico que usan hasta 7 familias, ¿verdad? Entonces, tenemos que el mismo producto se reutiliza una y otra vez, ¿vale? O, por ejemplo, esta gente en Cataluña que hace un sistema de trajes de quirófanos que se usa hasta 75 veces. Pensad al ahorro que le genera eso para un hospital, porque tú cada vez que tocas algo en un hospital lo tienes que mandar como residuo especial, ¿verdad? Bien. Entonces, al final tenemos estas dos cosas. Tenemos que a favor, primero, el abaratamiento de los recursos es clave, porque yo puedo empezar a hacerte pagar las cosas por lo que tú usas, y esto antes no era posible, ¿verdad? Yo ahora me subo a un scooter eléctrico de eso y tardo 17 minutos y 5 segundos y me cobra por segundo o por minuto, ¿vale? Y sabe además dónde dejo el scooter, ¿verdad? Internet de las cosas, entonces, esto también está conectado. Esto me permite saber dónde está el scooter, si el scooter está en buenas condiciones, si está bloqueado, si está desbloqueado. La miniaturización de los procesos productivos, yo puedo en futuro, con las manufacturas aditivas, puedo ser capaz de servitizarte productos porque tú me traes una bolsita de residuos y yo te fabrico una zapatilla. Eso también será parte de la servitización, ¿verdad? O yo tengo una silla que te fabricas en mi taller aquí en el centro de la ciudad y si se rompe la silla yo te la devuelvo y yo te estoy pagando por un servicio de asentamiento. Luego, si tú quieres innovar y poner a una persona ahí, así que te sujeta, eso ya es otra cosa. Pero tú me estás dando la prestación, ¿vale? Luego tenemos el tema de la escasez de recursos, eso también es a favor. Hoy en día una empresa como una empresa de automoción se está dando cuenta que cuánta gente gana con el coche que tú vas a desguazar. Mucha gente. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ganar mucha otra gente cuando yo, que soy el fabricante, que necesito estos materiales, que luego tengo que pelearme con los nigerianos y los chinos que me den los materiales al precio que habíamos pactado, no sé qué, no sé cuál, cuando tengo un parque de coches que se están desguazando, que la mayoría son míos? ¿Vale? Bien. Y luego en contra tenemos el tema del impacto social de las tecnologías, que también eso hay que tenerlo en cuenta, que a veces estamos demasiado conectados con el móvil, a veces nos da un poco. Hay que tenerlo en cuenta. Yo pongo encima de la mesa todo lo que hay, ¿vale? El tema del consumo energético también hay que tenerlo en cuenta. Si sensorizamos todo, eso se tiene que costear de alguna manera desde una perspectiva de tabla periódica y una perspectiva de energías, ¿verdad? El tema de la logística y los límites tecnológicos, la servitización está funcionando, pero todavía hay barreras que superar. Entonces ahí también tenéis una oportunidad como emprendedores de solucionar cosas. Yo ahí, bueno, luego os pongo unos ejemplos finales. Y el tema de la adopción cultural y el apego, lo que os comentaba antes. Si vosotros sois de los que le ponen nombre a cualquier cosa, incluso la lavadora, pues a lo mejor la servitización, no soy un gran consumidor de ese tipo de servicio, pero la verdad que también es un cambio cultural. Yo con mi Vespa poco a poco lo iré cambiando y veré que me conviene la otra, ¿no? Que es mucho mejor, ¿no? Bien, entonces al final lo que está pasando es que nos encontramos. ¿Qué hacemos si mezclamos las dos cosas? Y aquí hay una empresa que os pongo como ejemplo que ha generado un nuevo material, ¿no? Que es capaz de recuperar residuos de agricultura o residuos incluso que se generan localmente relacionado con tema de celulosa, y están siendo capaces de recuperar una y otra vez el material. Entonces lo que hacen ellos es un sistema que me parece muy interesante, que lo veis aquí. Ellos lo que hacen es que planchan dos cosas juntos, las unen de alguna manera con un pegamento reversible y ellos mismos luego se encargan de separar otra vez los elementos. Entonces yo te estoy ofreciendo un nuevo material y encima te estoy ofreciendo, en vez que aquí montar este escenario, tú móntalo, o monta una feria, monta un aeropuerto, monta lo que quieras. Yo, cuando tú termines el ciclo de vida de ese producto, yo te lo recojo y hago otras cosas. Tú me estás pagando por los biombos y las separaciones que te estoy dando, me estás pagando por el escenario, por los metros cuadrados de escenario que me estás generando, no por la madera en sí, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, aquí necesitamos. Vamos bien de tiempo, ¿verdad? Creo que. O acelerar un poco más. Vale. Porque empezamos poco tarde, ¿no? Vale. Entonces, el tema. Vale, pues esto lo salto directamente y digo. Luego vais a tener la presentación. Y es: nosotros necesitamos entender por qué el sistema lineal es como es, ¿vale? Eso es súper importante. Como emprendedores necesitamos entender por qué las cosas son como son y por qué han cambiado como son ahora. Segunda parte, necesitamos
generar valor real para la sociedad. Entonces, en el taller que haremos, trataremos también de identificar si el problema que estamos identificando es un problema real o no. Porque muchas veces los emprendedores se lanzan a una cosa y es un problema que está solo en sus cabezas. Entonces, para eso también tenemos que hacer los talleres. Tercero, tenemos que hacer buscar una viabilidad económica, porque desafortunadamente, aunque seamos muy motivados y muy circulares, necesitamos que esto funcione dentro de un sistema que no está muy por la labor, ¿verdad? Porque no está orientado a eso. Y cuarto, tenemos que aprender, ¿vale? Tenemos que aprender cómo hacerlo. Y esto inevitablemente nos lleva al mundo de la startup, ¿no? Al mundo del emprendimiento. Y aquí simplemente dar un micro spoiler, ¿vale? De las diferentes cosas que vamos a ver, ¿no? Del Canvas, del Eco Canvas, de dónde viene, cuáles son las fuerzas que vamos a analizar y también de cuál es todo el proceso, ¿vale? Entonces, esto aquí no lo explico porque no, es simplemente para enseñaros un poco, poneros ahí el caramelito de lo que vamos a ver el viernes y en estos días. Veis que hay 15 herramientas, entonces trabajaremos. Yo le suelo llamar como hacer el zoom, como el Google Maps de tu proyecto, ¿no? Es como cuál es la distancia correcta que tú tienes que enfocar toda la cuestión para ser capaz de avanzar, porque muchas veces tenemos el problema demasiado grande que queremos salvar los pingüinos de la Antártica, ¿no? Y al final no somos capaces de identificar bien cuál es el problema. Entonces, se hace este trabajo hasta que encontramos un poco el camino por dónde ir, ¿vale? Oportunidades circulares, rapidísimamente, bioplásticos. Se está usando hoy en día la piel del tomate para recubrir las latas de atún, por ejemplo, por dentro, sustituyendo un plástico convencional. Bioconstrucción, se está utilizando nuevos materiales locales como el bambú en Asia. Hay gente que está haciendo cosas espectaculares. Una cosa que me parece súper interesante, os lanzo una idea, luego por favor dame un porcentaje, porque me parece una idea, lo estaba escribiendo el otro día. El comparador de costes de economía circular. Es como el Rastreator ¿no? El de los seguros de coche, pero para los servicios servitizados. Porque hoy en día tú no sabes cuánto te cuesta el coche. Si yo te empiezo a decir, el coche te cuesta 20 céntimos al kilómetro que haces, más la gasolina. Y tú empiezas a decir, claro, pero ¿cuánto me cuesta el coche de alquiler de aplicación? Ah, eso te cuesta 15. Ah, bueno, a lo mejor al final del año me conviene tener el coche alquilado, ¿verdad? Y me queste. Entonces, yo creo que es un negocio interesante de servitización, de cómo comparamos las diferentes prestaciones. Luego, el tema de movilidad sostenible. Hay gente que está empezando a vender, no vende coches, sino que te ofrece fórmulas como esto, donde te da la servitización del medio, el vehículo. Esto es un coche de hidrógeno, ¿vale? Y lo que estás haciendo, que creo que vinieron al FEC también, ¿verdad? Los de Riven Simple, sí. Y ellos, por ejemplo, tienen ahí que no te están vendiendo el coche, te están vendiendo los kilómetros que tú haces, ¿vale? El almacenamiento de energías renovables. Hoy en día hay un nicho interesante de reconvertir las baterías de los vehículos eléctricos en baterías estáticas para paneles solares. Y esto, he leído este informe de McKinsey de hace poco, que hay un mercado brutal de coches eléctricos que van a descartar las baterías y se va a encontrar ahí una oportunidad de negocio brutal. Ya hay gente que está haciendo estas cosas. Inteligencia artificial y datos. Si nosotros con el futuro podemos servitizar y entender lo que hace la gente y cómo lo hace y cuándo lo hace, podemos predecir cosas. Pensad si podemos medir vuestra temperatura corpórea, el hecho que vais a una farmacia a comprar una pastilla anti-influencia y llamáis a vuestra madre llorando. Las tres cosas las mezclamos y podemos predecir cuánta gente va a estar en el hospital en 3 días. Y eso nos permite predecir cuánta comida necesita el hospital en 3 días. Y esto es el futuro, pero ya estamos llegando a eso, ¿vale? Internet de las cosas, gente que está pagando por coladas, en vez que comprar la lavadora que no está ecodiseñada y que tiene obsolescencia programada, pagamos por la colada que hacemos, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si os he convencido suficientemente para embarcaros en este barco, ¿verdad? Espero que sí. Nos vemos en el taller con alguno de vosotros. Os dejo simplemente con una frase que es que si no tenemos el valor de dejar el puerto donde hemos salido durante un tiempo, ¿verdad? La costa segura que está ahí, nunca encontraremos un lugar nuevo, ¿verdad? Así que nada, tenéis mi email y cualquier cosa me escribís. Pero no te vas. Bueno, muchas gracias, Nicola. Lo que vamos a hacer ahora es un panel de preguntas. Vamos a ver si podemos aterrizar un poquito más aquí a Uruguay. Entonces, Nicola, el futuro del ciclo técnico o es bio o es servitizado. No tenemos otra opción. Ahora lo hablamos. Para este panel, espera un segundito, ahí está. Voy a invitar, primero que nada, a Silvia Nane. ¿Nane o Nané? Nane.
Bueno, Silvia Nan es directiva de CUTI, ¿tá? Estamos hablando de tecnologías y servitización y dijimos CUTI. Así que ella es analista en sistemas de la Universidad Ort, fundadora de T-Machine, Software Quality Studio, organización dedicada a brindar servicios de control y aseguramiento de calidad de software, una software testing. Así que bienvenida Silvia. Y por otro lado quiero invitar a Alberto Nogués. Alberto, ¿dónde estás? Acá, al fondo. Bueno, Alberto Nogués es director de Compostables UI. Alberto se empezó a interesar en los envases descartables y sus distintas posibilidades porque trabajaba en una empresa del rubro de descartables y vio la gran mayoría de plástico que los uruguayos tiramos a diario por algo que usamos menos de 5 minutos y luego va a parar a la basura, ¿no? Así que así empezó a investigar y llegó a diferentes materiales que cumplen la misma función y que son 100% compostables. Bueno, bienvenidos. Vamos a alargar Slido. Aquí está. El hashtag es Semana Circular. No sé qué tiempo vamos a tener para recoger todas las preguntas, pero vamos a ver cuáles son las más votadas para articular este panel. Bueno, a ver. Vamos a hablar un poquito primero de nuevos materiales. Yo voy a ir tirando algunas preguntas disparadoras. Ustedes las recogen como quieran. Pero contanos un poco, Alberto, a ver, me dijiste que traías muestras, que habías investigado muchos nuevos materiales. ¿Cuáles son los desafíos aquí en Uruguay? ¿Qué es lo que se te presenta a vos a diario con tu modelo de negocio de compostables? No. Hola. Ahí está. Bueno, muchas gracias por contar conmigo, por invitarme. Bueno, desafíos unos cuantos. ¿No tantos? No, unos cuantos, muchos. Okay. Bueno, primero para empezar, un tema de educación que lamentablemente en Uruguay estamos bastante cortos. Todo el tema de lo que es nuevos envases y sobre todo cómo se lleva eso, ¿no? O sea, no hay un sistema de reciclaje, de recolección, de compostaje. Hay, pero no está todavía, digamos, cerrado el círculo, que eso es un poco lo que estamos intentando hacer nosotros. Desde Compostables UI no es solo buscamos traer productos que están de moda, entre comillas, sino que intentamos que cierren el círculo. Llevamos 1 año y medio, todavía de momento no lo estamos haciendo de todo, pero bueno, estamos en ese camino. Parte de eso es un poco a lo que vine hoy y presentarnos también en las oportunidades circulares es parte de ese proceso. Y bueno, un poquito lo que decías antes, lo que estuve haciendo ya de hace 3 años es buscar envases que están en el mundo, de la misma manera que traemos plásticos u otras cosas no tan buenos para el medio ambiente desde China u otros países. Yo pensé que es lo mismo, el mismo barco que trae una cosa puede traer la otra con la misma huella. Y por otro lado también, siempre pensando en la posibilidad de fabricar acá, que hay muchas posibilidades. Falta un poquito de apoyo quizás del gobierno o de los que estén por ahí que puedan. Hay restos como por ejemplo el bagazo de la caña de azúcar, que ahora les traje unas muestras. A ver, mostrarnos, saca. Entrá a sacar, que quiero mirar. ¿Esto es compostable 100% aquí en Uruguay? ¿En qué condiciones se composta esto? Sí, dale, perfecto. ¿Esto es bambú? No, eso viene de India y es una hoja de una palmera que se llama areca. Lo que tiene o sea, si tú lo ves en cualquier palmera que ves por ahí, que ves el fruto de la palmera, o sea, los dátiles, eso, es lo que cubre eso. Entonces, eso cuando se cae lo recogen, se moja y por prensa con calor le dan la forma. Lo que pasa es que tiene pocas posibilidades, o sea, no podés hacer un vaso con eso, por ejemplo, claro, o un cubierto. No es impermeable 100%. Más allá de que se hacen, pero no son tan prácticos, pero sí tienen esta posibilidad, fíjate, una bandejita, un plato que normalmente vamos a un evento, algo, lo comes y lo tirás, entonces creo que está muy bueno. Vamos a ver más. A ver ese vaso que tenés. Ahí está. Bueno, este es un vaso hecho de papel de fuentes sustentables con el sello FSC. FSC. Y lo que tiene de distinto al vaso común, que se le llama de polipapel,
es que está recubierto por un polímero que es el PLA, que es el ácido poliláctico de maíz, en vez de parafina, que es lo que usan en otros lugares, o sea, en el vaso común de polipapel, que claro, no se puede reciclar porque es papel y plástico. En este caso, el PLA es compostable, entonces se puede compostar. El tema de este tipo de envases, como por ejemplo esto, que también es PLA. ¿Eso es bioplástico? Sí, esto es un bioplástico. ¿A partir de? Esto es a base de maíz también, de PLA. El tema de esto es que es compostable solo en compostaje industrial. Claro. Entonces, lo difícil de esto es que llegue al compostaje industrial, que acá en Uruguay, digamos que hay plantas de compostaje industrial. Lo difícil es la logística para que llegue. Una de las ideas que estamos haciendo ahora es que el tema de los eventos, por ejemplo, es que todos los... ¿Y qué pasa si no llega, perdón? Si no llega... ¿Es mejor igual que el... Claro, o sea, un plástico común, alguno que me ayude por ahí, yo vi que estaba Federico por ahí, ¿sí? Tarda entre 100 y 1000 años, ¿no? Eso es un plástico común. Este plástico compostable, si vos, digamos, como hace mucha gente, lo tira por la ventana del auto... Uy, no, espero que eso ya no pase. Lamentablemente, tarda como entre 15 y 20 años para degradarse. Sí. Si entra en un compostaje industrial, en 3 meses se composta. Pasa que tiene que llegar a ese compostaje, ¿no? Entonces, lo que te decía antes con el tema de los eventos es que lo que estamos haciendo en contacto con organizadores de eventos es que usen todo este tipo de material. Entonces, también mismo en el evento, poner distintos tachos, bien, poner una persona adelante del tacho, porque el uruguayo, lamentablemente, como decía antes, no está educado, entonces tira donde hay un agujero y tira todo para ahí. Claro, en un evento es fácil porque vos tenés un punto donde le ofreces como el servicio de logística reversa. Claro, entonces, la idea es que va separado lo que es plástico, porque plástico va a seguir habiendo, de algunas cosas, botellas, otras cosas, y lo que es compostable se lleva a compostar. ¿Es más caro? Sí. ¿Mucho? ¿Doble? ¿Triple? No, casi el doble. También eso se mejora con la escalabilidad, ¿verdad? O sea, la idea que estamos haciendo ahora es intentar traer mayor volumen de algunos envases que son los que más se usan para bajar los precios, para que sean competitivos. ¿Estamos lejos de producción local de esto? Bueno, lo que se está haciendo acá, por ejemplo, son las bolsas. Con el tema ahora de la ley se están haciendo las bolsas nomás en principio. Después yo estuve en contacto con fábricas que lo que habría que hacer es, en vez de traer el PET, los pellets de plástico, traerlos de ese material y hay que hacer unos ajustes en la maquinaria, calor... Eso mismo, ¿la maquinaria sirve, la anterior? Sí, la maquinaria sirve, lo que hay que ajustarla, nomás porque tiene otra... No sé bien porque no soy ingeniero ni nada, soy un ecologista perdido. Ecologista perdido. Entonces estuve investigando, pero o sea, se puede hacer. Un tema todavía de que nadie dio el paso. Y lo otro que te comentaba, que no lo mostré, es este material, que está buenísimo. Eso es caña de azúcar, pero es el bagazo, o sea, el resto de la caña de azúcar, que como pueden ver, es un material buenísimo. Lo que hay también que hacer ¿De dónde es perdón? Eso es, la empresa es una empresa escocesa, pero se fabrica en China. Y acá estuve hablando con Alur, y hay posibilidades de conseguir bastante cantidad. Pasa que hay que hacer una inversión interesante de maquinaria e infraestructura. Entonces. Las aerolíneas se están cambiando todo por esto, ¿no? Sí, y bueno, lo que tiene bueno justamente esto es que es un residuo. O sea, esto, por ejemplo, es maíz que lo tienen que plantar para hacer este material. Claro. Y que seguramente sea transgénico. Entonces, con lo que tiene todo eso detrás, ¿verdad? Pero igual sigue siendo, según mi idea, mejor que el plástico. Y lo bueno que tiene el bagazo es que es un residuo de la caña de azúcar. El tema que también pasa en la educación es que el cliente, o el cliente en nuestro caso, que son dueños de restaurante, eventos y todo eso, lo que pasa es que quieren que el producto se vea. Entonces, eligen este material porque se ve. Es menos ecológico que el otro.
Entonces también ahí un poco me parece que es un tema de que la gente cambie un poco la cabeza y diga, bueno, lo muestro en la ladera y después te lo vendo en ese envase, ¿no? Entonces es un tema también de que la gente entienda eso y bueno, hay que llevar eso al público. ¿Te ha pasado, por ejemplo, en temas de compras públicas, te ha pasado de perder licitaciones por grandes compras, por no competitividad de precios, hablando de la lógica de precios? Bueno, todavía no entramos en ninguna licitación, pero bueno, sí, es lo que pasa con los 200 o más clientes que hemos visitado. No voy a nombrar ninguno, pero los más conocidos de Uruguay. Ahora le estamos cotizando a Coca-Cola, a McDonald's, pero de ahí a que surja, estamos viendo. Pero es lo que pasa, la mayoría de la gente es un tema económico, ¿no? Está bien. Nico, un poco contanos en temas de modelos de negocio, viabilidad y salida de este tipo, ¿no? Entendemos que en Europa ya se lanzó la ley de esta que prohíbe el plástico de un solo uso. ¿Esta es la alternativa? Contanos un poco. Sí, bueno, la ley se aprobó hace poco, entonces al final luego hay un tiempo de que se vaya trasladando a todos los estados. Normalmente son unos años hasta que llega un poco a la... sí, esto ya se está empezando a ver. Yo creo que en realidad no estamos la situación no es tan diferente que aquí. Yo creo que yo también tengo colaboradores y gente en Colombia o en otros sitios y están todos luchando para lo mismo, ¿no? Es luchando para sustituir. El problema es que el otro es un material que tiene una competencia desleal. Entonces, en el fondo, es muy difícil poder... la cuestión es que si tú lo recirculas el material, puedes sacarle un valor residual económico y puede que coste parte del coste mayor. Ahí sería un modelo de negocio entonces servitizado donde este material o el PLA mismo, el PLA se depolimeriza y se polimeriza otra vez. Entonces, en ese sentido, el mayor coste sería compensado. Pero todos los productos de usar y tirar, yo creo que es que no hay ninguna... es que no hay otra solución. No podemos... Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Tú estás en el medio de una playa del Caribe tomándote un coco. Yo ahora que estuve ahora en Sri Lanka lo pedí sin el sorbete y claro, estaba ahí echándome todo y dices, claro, no funciona. Entonces, la forma de hacerlo es que hay que encontrar una forma tecnológicamente avanzada pero sensata de hacerlo. Entonces, claro, en este sentido, si el sorbete, estás en la playa del Caribe, el sorbete solo se puede compostar en un sistema industrial y tiene que llevarlo a un sitio, entonces tampoco... Entonces yo creo que ahí necesitamos una cierta ambición a veces, quizás de ir un poco a ser radicales y decir, bueno, es que yo lo que recomendaría, de hecho me sorprendió que en la Unión Europea fuese tan valiente de empezar, porque ahí hay unas lobbies muy grandes también en este tema, ¿no? Entonces, que ya de por fin se esté eliminando este tema me parece un golpe encima de la mesa, que es lo que demandamos también, porque si no es quien nos gobierna y quien nos supuestamente nos ayuda a vivir juntos bien, quien dice un poco cuáles son las cosas, está relacionado también con la compra verde. Por ejemplo, en España, en diciembre de 2018 se aprobó una ley que ya llevaba unos años, que estaba ahí como medio, y ahora de repente parece que va a haber una fuerte apuesta para la compra verde y eso es una forma de incentivar esto muchísimo, porque en España, por ejemplo, la compra verde corresponde a mitad prácticamente de la compra, ¿no? Que se hace, digo, mitad de los negocios se genera es también para la administración pública. Entonces, si de repente empiezas a incluir... O sea, el 50% de las compras son públicas. Claro, es que hay un cliente, el cliente público pues compra mucha producción interna, ¿no? Entonces, allí solo con meter criterios dentro de licitaciones, pues obviamente estás incentivando, ¿no? Por ejemplo, hay regiones, lo que sí pasa en España es que hay regiones que tienen comportamientos diferentes. Por ejemplo, Cataluña y País Vasco llevan años, décadas apostando por estas cosas. Entonces, la cuestión es que ellos ahí tienen ya un pliego verde con los criterios de los productos, ¿no? En ese caso ya estás como encaminando que los más virtuosos se pongan, ¿no? Y el resto es que necesitamos equilibrar la balanza para que lo que no está bien se haga inviable, ¿no? Se haga poco conveniente. Y hoy en día, desafortunadamente, lo conveniente sigue siendo, que es un poco a veces lo que me pasa en ciertos países, que encuentra que un producto que no vamos a nombrar sea más barato que el agua, ¿me entiendes? Entonces, en este caso dices, claro, ¿cómo puede ser eso? Y eso no puede ser, no podría poder ser, pero lo es. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces necesitamos replantear este tipo de cosas.
Bien, nuevos materiales y servitización, ¿no? Le estamos entrando como duro a toda la parte del ciclo técnico de la famosa mariposa de Ellen MacArthur. Silvia, ¿y las TICs? ¿Qué miran en Uruguay las TICs en estos términos? ¿Cómo podemos hacer para acelerar modelos de negocios en términos de trazabilidad o en términos de trazabilidad de los recursos? ¿Qué miran las TICs? Nos podemos sentar acá un rato. No sé qué miran las TICs. Primero una cosa, las TICs están dentro de este país. ¿Dentro de? Dentro de este país. Las TICs de Uruguay están dentro de este país. Este país es el tercero en el mundo en tener tecnología 5G. Este país tiene, creo que un 80 y tanto % de fibra óptica al hogar. Este país tiene por lejos la mejor internet de América Latina. Este país es parte de un grupo que se llama D9, D de digital, 9 porque son 9 países que lo integran y lo presidimos. Este país tiene 3 millones y tanto de habitantes y este país es chiquito y este país no tiene grandes problemas geográficos. Por lo tanto, este país es un excelente país para ser pilotos de cosas. Nosotros somos un país beta de lo que sea. Tenemos ahora polos tecnológicos de la UTU en varios lugares del interior. La enseñanza terciaria llegó al interior. Tenemos bastante adelantado acá el sueño de la universidad en el interior. Tenemos el polo tecnológico de Rivera, tenemos la UTEC en Durazno. Tenemos un centro lácteo modelo de la UTEC también en Colonia, Suiza. Tenemos un polo tecnológico en Maldonado. La UTU ya no es lo que era hace unos cuantos años. La UTU es una referencia en la educación técnica. Tenemos gente que está entendiendo la importancia de la educación técnica, tenemos gente que está entendiendo el diseño. Entonces, las TICs están adentro de todo eso. Tenemos TICs, empresas de software fundamentalmente, con una visión mayormente exportadora, pero tenemos TICs que trabajan prácticamente solo para el mercado local. Tenemos un gobierno que está comprando muy bien a las ¿Qué TICs. porcentaje sabes? No me lo sé el porcentaje, pero es alto, es alto. Hay grandes licitaciones que han marcado grandes picos en estos años. Y venderle al Estado es un muy buen negocio para muchas empresas TICs uruguayas. Ahí voy con eso. Yo soy de la idea de que me gusta el Estado emprendedor, ¿no? A mí me gusta la obra pública por lo que genera, por el patrimonio cultural y el patrimonio tecnológico que genera, porque me parece que es la única forma muchas veces de que las cosas lleguen a todos. En Uruguay la obra pública es uno de los grandes motores de, por ejemplo, este tipo de cosas, de que si yo pongo ciertas pautas, las ciertas pautas se empiezan a cumplir. Y nosotros los uruguayos somos bastante obedientes en ese tipo de cosas. Cuando hoy Nicole hablaba del residuo que se genera luego del proceso industrial, si yo lo miro en el proceso del software, yo que hago control de calidad, que vivimos a hacer control de calidad del software, si nosotros empezamos antes, cuando empiezan los proyectos de desarrollo salen muchísimo más baratos, porque cuanto más lejos, cuanto más cerca de ponerse en producción un sistema esté y aparezca un error, muchísimo más caro es hacerlo. Y el mundo real, por lo que veo, es bastante parecido. Así que, ¿qué hacen las TICs? En Uruguay las TICs esencialmente exportan, pero tenemos TICs, por ejemplo, acá tenemos empresas de software que solamente trabajan para startups. Y muchas de las empresas de software que trabajan para startups de este tipo. ¿Qué otra característica tienen las TICs? En general tienen un porcentaje de gente joven bastante importante. Y tienen, no se olviden que nosotros en las TICs miramos mucho a California y a San Francisco y a Silicon Valley, donde la gente es ecologista, donde la gente anda en bicicleta, y vieron que en general la gente del software es como bastante wannabe, ¿no? Le gusta lo que ve.
y somos bastante buenos copiadores de ese tipo de buenas prácticas. Ahora, justo ahí quería puntuar. Viste que los modelos de negocios servitizados son como muy escalables y muy replicables. Y hemos visto, por ejemplo, los monopatín, que ya hay dos, ¿tá? Es un product as a service, flor de piel. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo va a salir un product as a service desde acá, ¿no? Desde Uruguay, no sé si para el mundo, ¿no? Pero me parece que por ahí, ¿cómo podemos desde las tecnologías fomentar los modelos de negocios que serviticen productos y que los pasen a servicios? Yo creo que ¿Qué acciones deberíamos hacer? Creo que primero tiene que haber qué servitizar. Nosotros necesitamos clientes a quienes poder venderles el software, ¿no? Si ustedes miran, nosotros tenemos una alta concentración de las empresas de software en Montevideo, que muy probablemente es donde menos servitización se necesiten. Yo ayer escuchaba en un foro rural alguien que decía, es de sentido común que la comida esté lo más cerca de la cocina posible. Y uno lo piensa, y sí, la verdad que es de sentido común, pero sin embargo la gente de Tacuarembó compra la verdura que viene desde Tacuarembó hasta Montevideo y vuelve, ¿no? ¿Eso es servitizable de alguna manera, ese transporte, esa logística reversa? Y la verdad que sí, porque no hay hay que hacer varios mercaditos modelos por ahí, y esos mercados modelos conectados entre sí, conectados a los productores, es lo que sería de orden. Ahora, ¿la gente de agro viene a pedir que necesita software? No. ¿La gente de logística viene a pedir que necesita software? La verdad que no. Y a nosotros muchas veces, que vivimos en el mundo muchas veces financiero, o en el mundo de las startups cool, o en el mundo de la, por decirlo de alguna manera, de la informática empresarial, es muy difícil pararse y decir, che, ¿qué requerimientos tecnológicos tiene un tambo? ¿Qué les puedo ofrecer un tambo? ¿Cómo puedo aplicar cosas ahí? Necesitamos aprender mucho de eso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder servitizar cosas? Clientes que quieran servitizar. Después las ideas se nos ocurren. Yo creo que estímulo también, ¿no? Porque muchas veces, yo que soy de afuera, del interior, digo, es como que, bueno, ya va a llegar, la tecnología ya va a llegar y la esperás. Y nunca te pones en cabeza, pero pará, ¿y si lo puedo resolver desde acá? Y voy y le pido a estos pibes que están desarrollando acá a las 2 cuadras que arreglan computadoras, y eso eso es lo que tiene que pasar, porque si no, no se conecta. No te olvides que recién vamos a tener este año la primera generación de egresados en la licenciatura de la UTEC de Durazno, ¿no? La UTEC de Durazno tiene un 90% de gente del interior, un 10% de gente de Montevideo. Esa gente es la que entiende. Claro. Porque ahí, en la UTEC de Durazno, yo el otro día, voy y vengo a cada rato, uno de los gurises que se graduó el año pasado era alambrador de campo. Ese tipo entiende que un campo hay que alambrarlo y que si le pones sensores hay cosas que se pueden hacer. Uno acá de la Hort no tiene la más pálida idea. Pero aparte sabe que está la tecnología. Lo que pasa es que ya va a llegar y a 2 pesos. Exacto. Para mí es por ahí y es por la descentralización de tratar de ir y entender que la informática va mucho más allá del sistema financiero, de las empresas de seguro y de las startups de California. Es mirarnos un poco. A ver, vamos a recoger un poco acá, nos preguntan de todo, ¿no? Desde las primeras cosas, las que están arriba son las más votadas, si quieren pueden votar alguna que otra más, pero a ver, capaz que sabés, Alberto, algo de esto, ¿no? ¿Cuál es la huella de carbono y agua de la fabricación de los envases en PLA? Huella de carbono es medio difícil, pero... Sí, un poco grande la respuesta, pero lo que sí sé es, a través de la empresa que nosotros importamos de Escocia, que, por ejemplo, comparado con el plástico, te dicen lo que es el ahorro en carbono comparado con ese mismo producto en plástico, que en la mayoría está entre un 65 y un 90%. Después, con el tema del agua, la verdad que no tengo ni idea. Sé que se ahorra en esa parte, o sea que hay mucho menos consumo de carbono porque se manejan menores temperaturas. Aquí hay una pregunta interesante sobre el tema del fracaso, ¿no? En todas las presentaciones se muestran casos exitosos, pero ¿cuántos fracasan, no? ¿Quiénes se quedan por el camino? ¿Es un tema de costos, el fracaso? Nico. Sí, yo creo que hubo un concepto que llevo dándole una vuelta un tiempo, y es el concepto de modelo de negocio transitorio. Que es una cosa que me parece interesante, porque semicurvado, digamos. Semicurvado. Sí, transitorio, que dura un tiempo. Okay. Ah, ok.
Luego está el semicircular o el deformado, digamos, el tangencial, no sé cómo decirlo, el tangente, digamos, pero el transitorio es aquel modelo de negocio que está planteado desde una perspectiva simplista, de decir, yo voy a una cafetería como Starbucks que genera 4 kilos de café, de pozos de café, de fondos de café al día, y yo planteo mi modelo de negocio como buen emprendedor y pongo coste de adquisición 0 o poco, porque me lo regalan. Bien. ¿Qué pasa cuando el Paco, Pepe o el Pancho, que es el que trabaja en la cafetería, ve al cuarto pibe que entra pidiéndole café? Ah, no, pero esto tiene valor entonces. Quiero decir que está pasando un poco este tema de que cuando la gente empieza a saber la teoría, se lanza a la práctica y está bien. Pero el problema, como en todas las cosas, de cuando el primero que se pone con eso posiblemente tiene una ventaja competitiva. Pero existe un problema en la economía circular y es que el abastecimiento de materia prima relacionado con los recursos tiene que ver con la eficiencia de la empresa. Entonces, si la empresa empieza a hacer bien su trabajo, el recurso que yo me encuentro se encuentra menos disponible y más escaso, y es más probable que gente habilite tecnología que son capaces de utilizarlo. Entonces, hay un ejemplo que me gusta mucho de Chile, que creo que están allí, pero están en varios sitios, que ellos fabrican, producen café, ¿no? Entonces ellos lo que ofrecen es que yo te ofrezco, te servitizo el café porque te lo traigo, pero me lo llevo también. Y con eso hago las setas, ¿no? Que es el típico emprendimiento del pozo de café seta. Lo interesante de esto es que es un modelo de negocio mucho más sofisticado, empieza a ser más sofisticado porque yo tengo un poder de negociación contigo, porque yo te estoy vendiendo también cosas. Entonces, no es un pibe que va a ir a pedirle el café y te doy algo, ¿no? Entonces, yo creo que en la economía circular necesitamos entender este tipo de cosas porque a veces no lo consideramos, ¿no? Rebajamos un poco el coste que puede aquí o el coste de logística, el típico ejemplo. No, pero es que ahora mismo soy emprendedor y mi hora no vale nada. Sí, claro, pero luego tienes que meterlo en la cuenta, ¿no? Y entonces yo creo que los fracasos, por ejemplo, yo no sé si se puede hablar de fracaso ya, pero había una marca que se usa en todas las universidades, en todas las charlas que siempre se ha visto, que es la marca de los vaqueros, ¿no? Del Mad Jeans, ¿no? Que ellos alquilaban los vaqueros y el modelo que tenían. Yo creo que allí le han dado varias vueltas, porque al final tiene sentido realmente lo que estamos servitizando o no. Yo creo que la servitización tiene sentido cuando el producto tiene un alto valor añadido. Cuando el producto tiene un bajo valor añadido, es muy probable que el coste de todo el aparato que montamos puede hacerse inviable, ¿no? Entonces, en ese caso, tu emprendimiento, que es una idea genial, no llega a la realidad porque se pierde por el camino, porque el transportar esto a 500 kilómetros de distancia es que ya a lo mejor no tiene sentido. Yo creo que ahí hay que encontrar, yo diría, como consejo, para evitar el fracaso, planteemos bien el problema. Yo estaba en Malasia el otro día y hice una foto, de hecho la tengo que poner de presentación porque no se puede quedar ahí en mi móvil, y había una aplicación de uno, no sé si por temas culturales o religiosos, que te permitía saber cuándo tienes que cambiarte los calzoncillos. Entonces, la cuestión es que en Europa también estamos viviendo que las empresas, los emprendedores, montan negocios que no satisfacen a ninguna necesidad. Entonces, el desenfoco que tiene el problema es la causa de mortalidad del 98%, porque es que estamos montando servicios y servitizando cosas sobre aspectos que realmente no sé dónde está en la pirámide de Maslow. Porque cuando le pedimos a un chaval, al final antes estaba hablando de la servitización y la cuestión es que cuando yo le pido a un chaval que me traiga a las 5 de la mañana un paquete de cigarros porque quiero tomarme ese tipo de cigarro o un bocadillo a las 5 de la mañana, estoy premiando la inmediatez, pero eso es una necesidad efímera si lo pensamos, porque bueno, aguántate esta mañana, no pasa nada, no te vas a morir de hambre. Entonces, quizás en una economía circular el discurso también no es solo todo lo que podamos servitizar, pero esa selección darwiniana de lo que es de verdad valioso para las personas y lo que no es. Yo ahora estoy hablando desde mi perspectiva y digo que tener un paquete de cigarro porque como no fumo, tener un paquete de cigarro a las 5 de la mañana no es tanto un valor. Pero entonces ahí entramos en un tema de que las empresas nuevas que están haciendo están aportando algo de verdad o realmente se queda un poco en una idea en el aire. Quizás la base está un poco lo que vos decías, ¿no? Servitizar lo que tenga que ver con recursos, la tabla periódica, por así decirlo. Recursos escasos. Con recursos escasos, ¿no? Pero es un poco innovar en modelos de negocio al final del día, porque son tantas las operaciones que puedo hacer sobre un recurso
que exige una ingeniería de modelo de negocio que Sí, es yo impresionante. quiero solo añadir una cosa porque no quiero acaparar esto, pero como lo que estamos viendo antes en el taller, que hablamos de nuevas formas de sofisticar esto. Por ejemplo, hoy en día, si yo cambio mi modelo de negocio y soy la única empresa que lo hace, es muy posible que las ventajas y los riesgos me lo tengo que comer yo. Pero si yo de repente monto una plataforma basada en nuevas tecnologías como blockchain, smart contracts, en este tipo de cosas, donde somos 4 empresas, uno fabrica, el otro vende, el otro distribuye y yo soy el que hace el mantenimiento, si somos entre 4 y estamos servitizando esta televisión o una lavavajillas Por o un bloques. coche, claro, nosotros podemos, cada uno pone una cantidad de plata encima de la mesa y lo que se genere con ese ítem, con ese asset, lo repartimos entre todos utilizando la nueva tecnología, porque hay que decir una cosa, y es que cuando a veces le achacamos también al Estado la falta de madurez de ciertas cosas, es también porque, claro, vivimos en sociedades civilizadas, entre comillas, y eso supone papeleo. Papeleo supone documentación, supone derecho de propiedad. Si se rompe, si tengo un accidente con eso, ¿qué pasa? Si me explota la lavadora en casa, ¿de quién es la culpa? Entonces, si servitizamos, las tecnologías nos tienen que ayudar también a detectar, tener una caja negra de lo que pasa con las cosas, porque ¿cómo lo repartimos eso? Sí, hay Yo no todo un tema con el futuro de la propiedad, ¿no? Hay varios libros sobre cuestionando de quién van a ser las cosas al final del día. Bueno, a ver, ¿qué otra pregunta puedo tomar como para cerrar el panel aquí? Bueno, te preguntan a vos, Alberto, qué habría que cambiar para que sea viable fabricar en Uruguay? Después, no sé si se la querés contestar, pero medio que la contestaste, un tema de costos y un tema de, ¿no? ¿Cuál es la mayor dificultad para legislar con una perspectiva ambientalmente sustentable? Qué complicada. Bueno. Ahí simplemente decir que quizás necesitamos hacer más fácil entender la complejidad del ciclo de vida. A veces me parece que estamos banalizando mucho el concepto de economía circular, que como que todo se puede... Y hay temas científicos importantes. Cuando hablamos de la compostabilidad de un material, es que hay que tener claro qué significa. Y si hay un mensaje confuso, es muy probable que que el remedio sea peor que la enfermedad. Entonces necesitamos hacer que las industrias sean capaces de tener claro cuáles son los ingredientes de sus elementos y cómo lo pueden comunicar a los usuarios, para que, consecuentemente, también los gobiernos y quien hace las leyes sepan de lo que estamos haciendo para que la solución no sea peor que el remedio, ¿no? Tal cual. Que la enfermedad. Y si tuviéramos que seleccionar 3 sectores para servitizar en Uruguay, ¿cuáles podrían ser? Transporte, bueno, es algo medio bastante servitizado. ¿Tú dices transporte de personas o logística? Yo digo varios transportes. Me parece que o sea, una cosa es el mundo ideal, ¿no? Yo vivo en Neptunia. ¿En dónde? En Neptunia. Okay. Pasan enseguida del Arroyo Pando, sobre el Arroyo Pando. Y trabajo en Sarandí, Misiones. Y es un caos. Es un caos que me lleva 3 horas de mi vida ir, venir, y no voy a dejar de vivir en Neptunia, no voy a dejar de trabajar en la Ciudad Vieja, porque me encanta trabajar en la Ciudad Vieja y me encanta vivir en Neptunia. Lo que no me gusta es el mientras. Entonces ahí a mí me parece que hay un tema con el transporte que yo no sé si es servitizable, porque ya sabemos que está COPSA y CUTSA y un montón de cosas. Pero creo que el transporte, por ejemplo, hoy en la Ciudad Vieja la cantidad de gente que se mueve en los monopatines es de loco. A mí me parece que si hay uno, hay muchas más cosas para hacer al respecto. Hay uno de los proyectos que vimos el otro día, que son los autos del Estado, ¿no? La flota de vehículos del Estado. Somos un país chiquitito así, con un montón de autos que perfectamente podrían ser eléctricos, porque a lo sumo vas hasta Artigas, y la verdad que para ir hasta Artigas tampoco es que se necesite demasiado, necesiten todos los organismos públicos tener 5 o 10 autos por si tienen que ir hasta Artigas, es una cosa de loco. Otro más deben ser los cultivos de algo. O sea, yo estos días he estado escuchando cosas sobre, no voy a opinar como si supiera porque no sé, pero hay muchas cosas que se están. Nosotros tenemos una producción láctea importante, seguro que ahí hay algo para servitizar. Yo no tengo demasiada idea, pero ¿cómo se llama? Los tachos de la leche, algo se tiene que poder hacer con eso. No sé qué, no tengo ni idea, pero seguro que algo se tiene que poder hacer, porque no tendría gollete de que no se pudiera hacer algo.
Y otra cosa que no sé, que la verdad que no tengo ni idea, porque a nosotros a veces en la informática nos cuesta imaginarnos cómo es el mundo real, ¿no? Disculpen, pero a veces nos pasa eso. Uno le parece que con una app hace todo, ¿no? Pero creo que cualquier cosa, por ejemplo, que tenga que ver, nosotros tenemos acá un campo enorme de energías renovables, seguro que algo con eso se tiene que poder hacer también. Y repito, no sé qué, pero nosotros hemos hecho servitización. A ver, cuando yo empecé a estudiar, las computadoras tenían muy poquita memoria. Y cada vez que uno tenía que comprarle un poquito más de memoria, decían, el megabyte es carísimo, el megabyte es carísimo. Ahora tenemos las cosas en la nube y no tenemos ni idea de lo que sale un megabyte y no tenemos ni idea de qué es la medida de un megabyte. Entonces, el almacenamiento está servitizado. O sea, no hay ninguna empresa hoy debe haber alguna, pero las empresas chicas, yo ni me complico de comprar un servidor. Claro. Ni me complico. Lo tiro para la nube y todas las cosas las tengo ahí a disposición siempre. Y hoy cuando por ahí leía algo que decía si la servitización era más viable entre empresas o de empresas a particulares, yo trato de llevarlo, como no sé, trato de llevarlo a elementos prácticos. Pero cuando yo tuve que armar la oficina de nuevo, estuve 2 meses juntando plata, pensando si juntaba plata para los escritorios o no. Entonces estuve 2 meses con los gurises trabajando en sus casas y yo trabajando en mi casa porque no teníamos plata para poner la computadora arriba de nada. Al final terminé comprando unas tablas de piso, las junté y le compré unas patas de hierro de esas que son triangulares a un herrero cerca de casa. Fuimos un fin de semana, armamos los escritorios y nos pusimos a trabajar. Si hubiese tenido alguien que me hubiese alquilado los escritorios, yo no trabajaba 2 meses desde casa gastando luz, gastando internet desde casa, que vivo en Neptunia, recuerden, y recién ahora tuvimos fibra óptica, o sea que gastando los datos 3G del celular. El startup en ese momento hubiera sido muchísimo más barato si hubiera habido algo de todo eso servitizado. Que ahora hay el cowork, el co-living, el co-housing y el Todas las gallinas tenemos. Exacto. No, el desafío es enorme porque imagínense la cantidad de cosas importadas que tenemos y que no se fabrican acá y que es muy difícil servitizar cosas importadas. Por ejemplo, a mí personalmente no me gustaría comprar nunca más un teléfono. Que me lo alquilen y listo porque realmente a los 2 años empieza a perder funciones. Entonces, como para cerrar este panel, agradecerles enormemente que se quedaron hasta acá y pedirle a Nico al menos 2 consejitos que nos digas por dónde seguir en Uruguay con estos temas de economía circular, emprendimiento, política pública, empresario, ¿qué hacemos? ¿Para dónde agarramos? Madre mía, esto no iba a ser gratis. Una lista. Yo creo que la verdad que lo que puedo decir es que la actitud y lo que yo he visto hasta ahora, ya esta semana sabré mucho más del proyecto, pero yo creo que estáis encaminado en lo correcto. Quizás hay que ver cómo desbloqueamos lugares seguros para que la gente emprenda descentralizada, para que las cosas se puedan mover. Tengo que analizar bien quizás de las cosas, o bueno, por lo menos observar. El viernes te preguntamos. El viernes me preguntáis o voy a dar la respuesta, pero yo creo que en el fondo lo que he visto que está funcionando más es cuando tú empoderas a quienes son los interesados para que hagan cosas, y eso los estáis haciendo, y yo creo que va por ahí, ¿no? Al final estáis habilitando lugares seguros donde hacer experimentos, y eso es el camino, es que por ahí tiene que ir. Así que enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias, un aplauso enorme. Silvia, Alberto y Nico. Y bueno, y nos vemos en el resto de las actividades. Recuerden, talleres, charlas no hay más, ¿no? Talleres. Nos quedan unos cupos de talleres. Muchas gracias.